Bueno, está bien. Listo. Hoy vamos a arrancar con función renal. Apenas terminemos función renal, hepática, hacemos evaluación. ¿Listo? O sea que eso es por ahí en 8 días terminamos, por ahí en 15 estamos haciendo parcial. Cuando nosotros trabajamos función renal, estamos hablando de el estudio de la función de los riñones y cómo se afecta el resto del organismo. La historia de la función renal viene desde la Babilonia, el Antiguo Egipto, la India, donde los procesos de diagnóstico médico empezaron a darse por el estudio de fluidos corporales. Hay una cosa interesante, se da una época en la medicina que tenía más prestigio el médico que no examinaba los fluidos corporales del animal y del humano y hacía diagnóstico que aquel que utilizaba los fluidos corporales. Pero después se dan cuenta en la Edad Media que es importante examinar los fluidos. Y aquellos que empiezan a trabajar con la orina les conocieron como los profetas del pis, porque decían que a través del pis hacían magia con sus pacientes. Inicialmente, la orina se estudiaba solamente en color, consistencia, olor, sabor y sedimento. Yo no probaría una orina si a veces el olor es desagradable, imagínense el sabor. Pero empezamos por ahí. Y después Richard Wright empieza a desarrollar por ensayos químicos el estudio de la proteinuria y del ácido úrico en la orina. Y así es como empieza a darse la evolución del estudio de la función del riñón por parte de los primeros médicos. Entonces, cuando yo voy a estudiar función renal, pues tengo que evaluar qué compone mi función renal. Hablamos de riñones, pero también están involucrados los uréteres, la vejiga, la uretra. Que sucede en el cuerpo. Entonces, muchas veces no solamente evaluar función Profe, renal es evaluar profe, riñón, qué sino pena. todo, señor. Señora, Profe, qué pena, es que se te fue el audio 5 segunditos. ¿Podrías volver a repetir? ¿qué cosa? ¿Desde dónde se me fue? Profe, se te cortó desde que empezaste a hablar de los órganos, cuando vos empezaste a hablar de Ah, los órganos ok. implicados. Miércoles, ya estoy conectada. Espérenme un segundo que el router no lo veo funcionar. Si está funcionando mal. No me asuste. Bueno. Toca medir un cable porque... Entonces, cuando nosotros evaluamos función renal, pues a veces hablamos solo de riñón, pero tienen que tener en cuenta que están riñones, uréteres, vejiga, uretra y vulva en el caso de las hembras. Y también tengan en cuenta que los riñones, filtran la sangre que recorre todo el cuerpo. Entonces, en algunas ocasiones también podemos encontrar indicios de enfermedades en otros órganos por lo que se filtra en el riñón. ¿Esto por qué se los digo? Porque a veces se centran en que estas evaluaciones de función renal y orina solo me dan el indicio de cómo funciona el riñón, pero no. También en los desechos encontramos hallazgos importantes de otros órganos. ¿Listo? Entonces, les recomiendo que cojan sus libros de fisiología y si no tienen libros de fisiología ya saben por dónde descargarlos y revisen toda la función renal. Yo voy a hablar así por encima, pero sí les recomiendo que lean de función renal y para la siguiente clase de función hepática. Cuando nosotros hablamos de riñón, hablamos de una filtración que se le hace al plasma en el cual se elimina todo el componente líquido y se mantienen las células sanguíneas. En este proceso se va a dar la reabsorción de metabolitos, nutrientes, elementos básicos a nivel del túbulo renal. Y después el componente que no se reabsorbe es el que se excreta. Vamos a encontrar que hay sustancias que se reabsorben en su totalidad, en parcialidad y que no se reabsorben. Y que la patología que empieza a darse
Cuando los túbulos no reabsorben, nos va a dar indicio de un problema renal. ¿Listo? Entonces, el riñón está relacionado con la regulación electrolítica por la parte de excreción, reabsorción de electrolitos a nivel renal. Del equilibrio ácido-base por la eliminación o de ácido o de base, eso lo veremos en el siguiente capítulo, y la depuración de creatinina, que acuérdense que la creatinina es el metabolismo de la creatina en el músculo que se excreta por la orina. Entonces, ahí lo vemos. ¿Por qué es importante la creatinina? Porque ese metabolismo solo se excreta en la orina. Entonces, si el riñón funciona bien, se va a excretar todo. Si no funciona, se va a acumular. Esa es la ironía de las cosas, ¿no? Si no funciona, uno pensaría que sacara todo, pero no. Hay ciertas moléculas que cuando el riñón falla, no las excreta. O si se producen en altas cantidades, no se excretan porque el riñón tiene una velocidad de excreción que si se supera, puede acumularse en la sangre, o si se supera lo que hay en la sangre, puede excretarse en la orina. Eso lo veremos de acuerdo al analito. También está relacionado indirectamente con la termorregulación, porque acuérdense que la orina sale caliente y si se pierde mucha orina, se pierde temperatura. Y está relacionada con la función endocrina de secreción de la renina, la eritropoyetina, la trombopoyetina y todas estas sustancias que nos relacionan con eritropoyesis, mantenimiento de electrolitos y demás. En cuanto a la función, el riñón filtra el 20 al 25% del gasto cardíaco. O sea, el 20-25% de lo que sale del corazón lo filtra el riñón. El resto sigue su circulación. El volumen sanguíneo total del cuerpo, por decirlo así, un ciclo de filtrado sanguíneo total es de 4 a 5 minutos. O sea que es muy rápido. ¿Listo? Y en total, por ejemplo, en un perro de 20 kilos que tiene un volumen sanguíneo de 2.6 litros de sangre, más o menos el riñón filtra 800 litros al día. ¿Qué quiere decir? Que esa sangre pasa muchas veces, casi 400 veces por el riñón, y el riñón la filtra para eliminar las toxinas o elementos que no necesita. Entonces, la función del riñón también es 24/7, así como es el corazón, es el pulmón, es el hígado. Y pues obviamente tenemos que estar pendiente de ese riñón, porque muchas veces los descuidos en casa, en finca, en producción animal, se van a ver reflejados con la alteración del riñón. ¿Listo? Y si habláramos de un equino de un peso más o menos moderado de 200 kilos, 400 kilos, vamos a encontrar una filtración de 7.300 litros al día. Nuevamente, la sangre pasa y pasa y pasa por el riñón, todo a toda hora. ¿De qué se compone el riñón? Pues ustedes saben que la unidad funcional del riñón es la nefrona, compuesta por el glomérulo, el túbulo colector, pelvis renal y uréter. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar relacionado con el función renal. Eso ustedes lo deben repasar, por favor, repasen su fisiología y repasen cómo se dan los procesos de filtrado glomerular, que esto es por presión sanguínea y de proteínas oncótica, y cómo se dan los procesos de reabsorción de elementos aquí en los túbulos renales. Entonces, como se los dije, vamos a tener reabsorción. El 99% del agua que pasa por el glomérulo, o sea, el que se filtra, se reabsorbe. Y las sales como el cloro, el sodio, el potasio, hasta la glucosa, se reabsorben. Proteínas de alto peso molecular no se filtran, no pasan por el glomérulo. Por eso, porque son grandes. En el momento que pasen, vamos a tener problemas de funcionamiento del glomérulo. ¿Listo? Y obviamente va a secretar todo lo que no le sirve al cuerpo. Lo mantiene limpio, es el filtro del cuerpo. ¿Listo? Como se los dije, en el proceso del glomérulo, en la cápsula de Bowman, se filtran líquidos y componentes sanguíneos de bajo peso molecular. No se filtran proteínas, no se filtran células. Cuando eso pasa, ya hay un daño a nivel de glomerular. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Como lo ven en la gráfica, vamos a encontrar pacientes que
tienen un correcto funcionamiento de acuerdo a las presiones sanguíneas, que se absorbe, que se excreta. Por ejemplo, se puede absorber agua, sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio, pero asimismo se puede excretar. También se pueden absorber algunos aminoácidos, son de bajo peso molecular. Glucosa también se reabsorbe hasta cierto punto. Un ejemplo son los diabéticos. El umbral de reabsorción tubular de la mayoría de mamíferos son más o menos de 200 a 250 miligramos de glucosa por decilitro de sangre. Si se pasa en la concentración sanguínea de ese umbral, el riñón no va a absorber más porque no necesita el cuerpo que reabsorba glucosa. Entonces la va a sacar y por eso los diabéticos hacen glucosuria. ¿Claro o no claro? ¿Me repites lo de la glucosuria, profe? ¿Que los diabéticos tienen glucosuria? Se saturan Sí, pero los canales, ponme cuidado, sale tanta azúcar, tanta glucosa, perdón, tanta glucosa sale en la orina cuando se filtra por el glomérulo, que se saturan los canales de absorción de la glucosa. Ellos tienen una saturación, pónganle, yo la trabajo con la bajita de 200 miligramos por decilitro. Si se saturan todos los canales de absorción, pues no se absorbe más y se excreta todo lo demás. Por eso, cuando la diabetes tiene valores superiores a 200 en sangre, el paciente diabético tiene glucosa superior a 200, en la orina va a empezar a salir glucosa. ¿Y cómo se sabe que el paciente tiene glucosuria? La glucosa, igual que el sodio, arrastran agua y empieza el paciente a tener polidipsia, que es aumento de la frecuencia de la orina y el volumen de la orina. Y así como pierde agua, también va a necesitar agua, entonces va a tomar más agua. Hay otra forma de hallar los diabéticos en nuestros animales y es estar pendiente en tierra caliente donde orinan los perros o los gatos. Porque donde ellos orinan, sobre todo en las areneras de los gatos, si hay glucosuria, entran las hormigas a tratar de mirar de dónde sacan el azúcar que acaban de oler. Entonces, pilas, que hay que estarle echando ojo a eso. En los humanos pasa lo mismo, pero en la taza del baño. Orinan y llegan las hormigas a darle vuelta a la taza del baño porque sienten que hay orina y si no descargan el inodoro, pues peor. ¿Claro o no claro? sí quedó claro. Y ven una pregunta, ¿los animales también tienen, digamos, diabetes tipo 1 y tipo 2 o no? ¿O solo es en humanos? Claro. Eso lo veremos cuando estemos en páncreas endocrino. Pero sí, ellos tienen Bueno. sus diabetes así. La mayoría de procesos diabéticos de los animales son inducidos por mal manejo de las dietas. Algunos, pues, por problemas de autoinmunidad y eso, pero casi siempre cuando uno ve los casos de diabetes tiene mucho que ver con las dietas mal manejadas. Ya se los dije que se secreta a nivel tubular todo lo que no reabsorbe el túbulo porque no lo necesita y lo excreta con agua. Entonces, entre más agua, más posibilidad de diluir todas esas sustancias. Entre menos agua, pues van a quedar más concentradas. Y ahorita más adelante veremos qué es importante y por qué es importante que los animales tengan suficiente agua. Agua ad libitum, a disponibilidad, cuando él quiera tomar agua, que se la tome toda la que quiera. Porque hay unas mañas de los propietarios que están haciendo que tengamos pacientes con problemas renales. ¿Listo? Entonces, ¿cuánta orina produce un animal al día? Dependiendo su tamaño, un animal de peso promedio para cada una de estas especies produce esa cantidad de orina. ¿Listo? ¿Cuánto por kilo? Ojo que es por kilo, ¿no? Eso es lo que debemos nosotros cuantificar a veces. Es difícil para nosotros cuantificar el volumen de orina de perros, gatos, porque no estamos acostumbrados a utilizar ese examen, pero sería bueno tenerlo presente. En bovinos, equinos, porcinos y ovicaprinos se utiliza mucho, sobre todo en ensayos nutricionales, ensayos de sales. Es más común. Nosotros en medicina de pequeños poco, y no porque no se exista el parámetro para evaluar, sino porque es difícil en una casa decirle al dueño, vaya y recójale toda la orina, sobre todo en los gatos. Entonces,
Si se requiere, se hospitaliza el animal, se le coloca una sonda y se recolecta la orina. Pero a veces es mejor en sus actividades diarias que la produzcan. Entonces, ¿cómo diagnostico yo ese riñón? Entonces, primero, historia clínica. Acuérdense lo que hemos hablado. Un paciente que esté bien manejado por su propietario va a tener una historia clínica adecuada. A veces uno se encuentra y hay que enseñarle a los propietarios, haga la carpeta del perro, haga la carpeta del gato. Cualquier fórmula que le dé, guárdela ahí. Cualquier examen que se le haga, guárdelos ahí. Porque a veces llegan y, no, él hace tiempo tuvo algo, pero no me acuerdo. Es que hace no sé qué tiene, no. Y pues nosotros sabemos que entre más oferta de servicios veterinarios, pues el propietario puede ir saltando de un lado al otro. Entonces es bueno que tengan una historia clínica, así sea básica, en una carpetica donde tenga todo lo del paciente, con eso uno puede identificar qué ha pasado con él. Un buen examen clínico, como se los he dicho, si ustedes no hacen un buen examen clínico, no hacen nada. Así es que esa propedéutica, el paciente, llegar a examinarlo bien. El hemograma, el cuadro hemático, ya ustedes son unos duros analizando hemogramas. El urianálisis, hoy de pronto alcanzamos a aprender de eso. Entonces, es importante utilizarlo, claro, pero como les dije, el urianálisis no solo es función renal, también nos da indicio de otros órganos. La bioquímica sanguínea, que es la que vamos a empezar a trabajar hoy, también nos da indicio de muchas cosas porque nosotros podemos ver funcionamiento glomerular, tubular, con eso, procesos de excreción, procesos de reabsorción. ¿Listo? Los análisis microbiológicos son importantes porque si sospechamos de una infección en alguno de los componentes renales, pues tenemos que hacer un cultivo y aislar los microorganismos. Acuérdense cuando vieron bacteriología que hablábamos de Pseudomonas, Klebsiella, E. coli. Y si hablan de parásitos, pues vamos a encontrar el Dioctofima renale, que ese ya se va por parasitología. Imagenología es importante porque prácticamente les ayuda a ver el tamaño del riñón, la consistencia, si está fibroso, quístico, si está atrofiado, si está hipertrofiado. Entonces también es útil la imagenología. Las endoscopias urinarias son poco comunes en medicina veterinaria por el tamaño de los endoscopios, pero en algunas ocasiones se utiliza sobre todo para mirar vejiga y componentes morfológicos. La laparoscopia exploratoria también es útil cuando ustedes quieren ver morfologías directas, malformaciones, si de pronto pasa que el animal, es que el uréter algo le pasa, no sabemos si tiene unas adherencias, todo eso, y lo mismo con la vejiga, o pues si en algún momento llegan a tener un paciente que tenga cálculos vesicales o renales, pues obviamente la laparoscopia no solamente va a ser exploratoria, sino también quirúrgica para corregir el problema. ¿Listo? Lo mismo la laparotomía. Las biopsias, ojo con las biopsias renales, acuérdense que hablamos al comienzo del semestre que las biopsias de órganos densos como el hígado, el riñón, el pulmón, hay que tenerles cuidado, hay que saberlas hacer, porque si no, o fracturan el órgano o generan una hemorragia. Entonces hay que hacer pruebas de coagulación, mirar que el paciente esté bien y que esté apto para hacer la biopsia, pero se usa. Citologías, sí, ya sea de biopsia de aguja fina, de sedimento urinario, de un hisopado, todo se puede hacer. Necropsia, pues ahí ya van a diagnosticar qué fue lo que tuvo el paciente. Es el último recurso, ¿no? De ahí para adelante ya no hay cómo solucionar nada. ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. ¿Puede trabajar? ¿Señora? No, que no tengo dudas, profe. Bueno, en imagenología acuérdense que se puede mirar ecografía, cintigrafía, radiografía, resonancia, hasta todo lo que quieran. Es simplemente saber qué voy a buscar, porque eso no es al escopetazo. ¿Listo? Entonces, como pruebas de función renal, vamos a ver varias, que son la urea sérica, creatinina sérica y urinaria, GGT urinaria, fosfatasa alcalina urinaria, densidad urinaria o gravedad específica, que es la capacidad del riñón a concentrar, urianálisis, proteínas séricas y proteínas urinarias, pruebas de concentración de orina, pruebas de depuración de orina, el cuadro hemático, que es un diagnóstico
no tan específico, pero sí ayuda a inflamación e infección. Y biomarcadores moleculares de función renal. Esto relativamente es nuevo en veterinaria, viene utilizándose creo que 5 años para acá, pero es muy útil, pero es muy caro. Una prueba de SDMA puede estar costando entre 150 y 210 mil pesos. Entonces, pues con eso ustedes hacen todo lo que está al otro lado de la diapositiva. Entonces hay que saber en qué momento usarla. ¿Listo? Y tenemos el proteinograma, que es la proteína que se excreta en la orina para mirar de qué tipo es. Si es inmunoglobulinas, albúminas, hemoglobinas, eso también es importante. También es un poquito costoso porque es una electroforesis. Y una electroforesis puede estar alrededor de 100 mil pesos. Entonces, cuando nosotros vamos a ver función renal, ¿cuándo ustedes sospechan que el paciente tiene problemas renales? Los escucho. Profe, las veces que hace el animal. No escuché. Profe, que cuando no orina. Cuando no orina, no sea anurias. ¿Cuándo más? Profe, cuando el color de la harina está como muy fuerte, no sé cómo decirlo, como un amarillo fuerte. Bueno, podemos dejarlo. ¿Qué más? Que tenga poliurias. Que tenga poliuria, bien. ¿Qué más? Profe, también se fue por la posición que toma al orinar. También por posturas de dolor, sí. ¿Qué más? Profe, ¿no puede ser presencia de sangre en la orina? Cuando aumenta la cantidad de veces de orina y hace muy poca. Exacto, también cuando cambia el color hacia rojo, cuando aumenta el volumen de orina y no consume animal, o viceversa, cuando consume mucho y orina poco. ¿Cuándo más? Vámonos a cuadros más graves. Cuando el animal Cuando tienen presenta... sospechas de erliquia, ¿no? ¿Cuándo? Cuando hay sospechas de erliquia. Cuando hay procesos, exacto, cuando podemos calcular o sospechar de un problema renal secundario a una enfermedad de base, como pueden ser los hemoparásitos o las bacterias hemotrópicas, sí. ¿Cuándo más? Cuando el paciente tiene hematomas, petequias por todo el cuerpo. Acuérdense cuando empezábamos a hablar de la coagulopatía intravascular diseminada asociada al síndrome urémico. Cuando al paciente el aliento de su boca tiene un olor a orina. ¿Cuándo más? Cuando el paciente tiene anasarca generalizado o edemas en todo el cuerpo. ¿Cuándo más? Profe, no sé, pero los edemas también pueden ser un... El canchoso no dejó escuchar. Otra vez. ¿Los edemas no pueden ser un signo de pronto de algún problema renal? También, sí, señora. ¿Qué otro signo por ahí que se les ocurra? Profe, yo no sé si de pronto la retención de líquidos. Es que no entendí bien. Pero, bueno, profe, entonces sí. Sí, la retención de líquidos. Entonces, cuando nosotros sospechemos de cualquier de esos signos que nos indiquen alteración de la función renal, tenemos que empezar a ver. Entonces, podemos encontrar con un paciente de historia que le dice el dueño, no, es que ahora toma mucha agua y orina mucho. Poliuria, polidipsia. Disuria. Sospecha todo lo que ustedes ya me dijeron, emaciación, animal que pierde peso sin explicación. Una pérdida de peso sin explicación lo manda uno a riñón, a pulmón, a hígado. Créanme que es complejo. Hasta problemas endocrinos. Animales letárgicos también hay que revisarlo. Animales apáticos a su entorno. Edema ya lo dijeron. Se les olvidó el más importante, la deshidratación. Animales que se notan clínicamente deshidratados. Pacientes con fallas multiorgánicas, hematuria lo dijeron, dolor a la postura, una evaluación quirúrgica, procesos de recuperación de enfermedades que puedan dejar secuelas renales o un control general. ¿Listo?
Nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto cuando evaluamos un paciente. Para mí es sagrado evaluar riñón en cualquier animal. ¿Por qué? Porque las enfermedades del riñón son silentes hasta que el 75% del riñón se dañe, lo mismo las hepáticas. Entonces, si hay cositas que a uno no le cuadran, échenle un ojito al riñón porque eso pasa. En animales geriátricos, sobre todo, dependiendo razas, ¿no? Porque en un animal de talla grande, pues ser geriátrico ya es a los 8 años. Mientras que en un perro chiquito, un French, un Pinscher, un animal geriátrico ya son 15 años. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta para mirar. ¿Listo? Ojo con los vocabularios, las palabras nuevas que no conozcan, revísenlo, búsquenlo en el diccionario de especialidades veterinarias para que se relacionen con esos términos nuevos. Poliuria, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de poliuria? Dipsia, oliguria, anuria, hiperstenuria, hipostenuria y sostenuria. Entonces, los escucho. Profe, poliuria no es que tiene grandes cantidades de urea, como su No. nombre, no. No, la poliuria tiene más que ver con la orina, la cantidad, la frecuencia de la orina. Profe, es micción excesiva, que el animal orina mucho. Exacto, aumento de la frecuencia de la micción, así como hablamos de diarrea, que era aumento de las deposiciones al día, la poliuria es el aumento de las micciones al día. La polidipsia. Es cuando el animal toma demasiada agua. Más agua de lo normal, listo. Oliguria. Que orina muy poco, profe. Orina poquito, o sea, reduce la frecuencia de la micción. Anuria. Que no hace, sí que no orina. Ok, ahí falta una, polaquiuria. Profesa, ¿no sería cuando el animal orina muchas veces al día? No, esa es poliuria. Profe, es cuando quiere, digamos, miccionar, pero no sale así gran cantidad de orina. Bueno, puede ser que el animal intenta orinar, pero no orina en volúmenes adecuados y lo hace de forma interrumpida. ¿Listo? ¿Qué es la hiperstenuria? Está muy densa la orina, Muy concentrada. Hipostenuria. pues que está muy diluida. Ajá. ¿Y la isostenuria? ¿Qué es la isostenuria? Ay, Dios. Esa es la más fácil. ¿Qué es la isostenuria? Ya debieron haberlo buscado en internet. ¿Pero algo con el color, profe? No. No inventen, no inventen.
Profe, que no hay Profe, ¿no es que está más concentrada y menos diluida? Nah. La isostenuria es, iso es igual, urea, orina igual, densidad de la orina igual a la de la sangre. Igual. Igual, iso igual, hipo inferior, hiper a elevada. ¿Claro o no claro? La isostenuria puede ser normal, pero en algunas patologías es patológica. Entonces, ojo que eso hay que aprender a interpretar. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender. Si yo tengo un paciente deshidratado, según el concepto que les acabo de dar, ¿cómo estaría su orina si su riñón funciona bien? Duan, contesté. Si un paciente está deshidratado, ¿cómo estaría la orina? ¿Concentrada? ¿Hipostenúrica, hiperstenúrica o isostenúrica? ¿Y mis estudiantes qué contestan? Hello. Hiperstenuria. Hiperstenuria. ¿Por qué? Porque la orina está más concentrada que el plasma normal. Pero como el paciente está deshidratado, pues obviamente tendrá que concentrar más la orina para no perder tanta orina. Si el paciente, a ustedes se les fue la mano en hidratarlo y el riñón funciona bien, ¿cómo estaría la orina? Tenían que colocar 200 mililitros de suero y se les fue la mano a 2 litros. Hipostenúrica. Ok, eso es lo normal, ¿listo? Eso es lo normal. Pero ahora más adelante empezaremos a ver las alteraciones del riñón que se van a ver relacionados más con isostenurias e hipostenurias. ¿Listo? Continuemos. ¿Preguntas hasta ahí o todo en orden? Todo bien, profe. Listo. Entonces, vamos a entrar. ¿Qué es la azotemia? Seguimos con vocabularios. La azotemia se define como el aumento de los valores séricos de creatinina y urea. Anteriormente vimos que la creatinina y la urea se excretaban por el riñón. Si el riñón no las saca, no las excreta, las deja en la sangre y eso aumenta el valor en la sangre. Entonces a eso se le llama azotemia. ¿Claro hasta ahí o no el término? La azotemia tiene 3 causas. Una, que sea prerrenal. ¿Qué quiere decir que sea prerrenal? Que aumente la gravedad específica de la orina o la densidad, o sea, que sea hiperstenúrico como consecuencia de la deshidratación. También aumenta en enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque cuando el animal tiene problemas cardiovasculares, la depuración glomerular ya no está en el 20-25% del output cardíaco, sino que disminuye. Y entre menos filtra el riñón, pues menos va a excretar. Entonces, fallas cardíacas, enfermedades cardiovasculares, hacen que aumente la creatinina y la urea, no porque se produzcan más, sino porque no se excretan. ¿Claro o no es claro? Bueno, parece que sí. En shock, cuando el animal entra en shock séptico, tiende a pasar lo mismo, pero ¿por qué? Porque se altera la función de todos los órganos. ¿Listo? En trauma, diarrea, hemorragia, también aumentan cuando hay pérdida de sangre o aumenta la vaporización, cuando sudan mucho.
Los animales que sudan, ¿no? Hay unos que no sudan, sino que jadean. Entonces, cuando se pierde líquido por jadeo, todo lo que tiene que ver con deshidratación. Y estas dos aumentan cuando hay catabolismo proteico, es decir, cuando el músculo se metaboliza. Animales caquécticos, animales hipertiroideos, animales que los sacaron a hacer mucho ejercicio y no estaban acostumbrados. ¿Listo? Entonces, cualquier alteración antes del riñón que aumente la producción de creatinina y urea o que disminuya la capacidad de filtrar del riñón, pero en volúmenes, ¿no? No en la capacidad funcional del riñón. Entonces, eso es lo que causa una azotemia prerrenal. La azotemia renal está relacionada con todas las patologías asociadas al riñón. Enfermedad renal, infección, antibióticos nefrotóxicos, procesos de deshidratación graves, hipoperfusión cardíaca, vasoconstricción renal, trombosis renal, vasodilatación renal, hemoglobinuria porque es la hemoglobina, ya les había dicho que era nefrotóxica, mioglobinuria, la mioglobina que se libera del músculo también es nefrotóxica. Entonces, aquí a nivel renal vemos es con el daño renal. ¿Por qué hablarían ustedes y dirían, no, profe, pero ¿por qué deshidratación antes y también ahora en renal? Porque con el tiempo el riñón se daña por la deshidratación. ¿Listo? ¿Claro o preguntas? Parece que no. Y tenemos la azotemia postrenal. La azotemia postrenal simplemente es después del riñón. O sea, ya el riñón funciona bien, el cuerpo funciona bien, pero hay algo que no lo deja funcionar bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Buscar la causa. Y tiende a estar en uréteres, vejiga, uretra. Eso es lo que causa una azotemia postrenal. ¿Listo? ¿Claro o preguntas? Bueno, parece que está muy claro. Hay algo que se llama uremia, que ya es más grave que las azotemias. Las uremias es cuando el paciente no solamente tiene azotemia, sino está acompañada por aumento elevado, vean esta, un aumento considerable de la urea en la sangre, pero también el paciente tiene poliuria, polidipsia o tiene oliguria, es un paciente que tiene anemia, úlceras en las mucosas orales, nefropatía, casi que se llama el síndrome urémico, porque hay tanta urea circulando en su cuerpo que ya afectó los vasos sanguíneos y el riñón no la está excretando. Y esto ya es más complicado porque nos habla no solamente ya de un problema renal, sino que el paciente puede entrarles en una falla multiorgánica. De ahí a una falla multiorgánica no hay mucho. Entonces, ojo, que yo tengo que clasificar mi paciente en azotemias y si ya me entra en proceso de uremia. Cuando yo hablo de una uremia, pues tengo que evaluar primero de dónde sale la urea. Entonces, acuérdense que la urea, ¿cierto? La urea es producto ¿de qué? Del catabolismo de algunos aminoácidos, ¿cierto? Y se transforma en el riñón y es excretada. Entonces, tenemos metabolismos en el hígado donde se produce urea que va a ser directamente excretada en el riñón. También vamos a encontrar todo el catabolismo proteico esquelético se va a metabolizar en el hígado y nuevamente a producir urea. También tenemos algunas glutaminas y algunos aminoácidos intestinales van al hígado a formar urea. Entonces, todo lo que tenemos nosotros relacionado con el catabolismo proteico en cualquier órgano que pase después al hígado, todo se va a transformar en urea y se va a degradar en el riñón.
¿Listo? La urea se filtra en el glomérulo y se excreta en la orina, no se reabsorbe, no se necesita. Constantemente el animal está produciendo urea, entonces no la necesita. ¿Listo? ¿Cuánto reabsorbe entonces? Muy poco. Muy poco porque pues también la urea la utilizan en algunos casos los rumiantes para transformar otros aminoácidos y demás. Pero realmente mientras haya muy buena oferta de urea, el animal no va a reabsorber tanto. Ojo que la urea es diferente al nitrógeno ureico sanguíneo, que es el BUN. La urea, pues es el... Cuando yo mido urea, miro la molécula. Cuando yo mido el BUN, utilizo es el nitrógeno de la urea. ¿Los dos me ayudan a ver función renal y hepática? Sí, pero son diferentes a la hora de pedirlos al laboratorio. Yo puedo, por un cálculo, medir la urea y con eso estimo el BUN y viceversa. Pero a veces no es tan bueno hacer eso, sino mandarlas medir. ¿Listo? Así es como se estima la urea basado en el BUN. BUN por 2.14 les da igual a la urea. Claro, preguntas con el catabolismo proteico y la producción de urea en el organismo. Eso lo deben saber por fisiología. Esto es como un repaso. Bueno. ¿Cuándo tengo un paciente que entonces tenga baja la urea? Los escucho. Cuando a un paciente en la sangre, vamos a ver que tenga baja la urea y lo mismo, si va a estar baja en la sangre, va a estar baja en la orina. Ya fueron de la clase. Me quedé sola dictando clase. Profe, cuando hay una infección. Nah. Cuando está desnutrido. Ah, sea más específica, gracias. No sé, profe. Esa es la consecuencia, desnutrición. Pero ¿cuál es la causa? La deshidratación. Lo más básico, pues una mala dieta baja en proteína. Si la urea se produce en el hígado por el metabolismo de los aminoácidos, pues con una insuficiencia hepática. ¿Listo? Entonces, pilas, que la urea puede estar. Ustedes pueden tener un paciente con creatinina normal y urea baja en la sangre. Entonces tienen que mirar si la urea baja es por insuficiencia hepática, por una dieta baja en proteína, por algo que se llama el puente portosistémico o el shunt portosistémico. De eso tienen que leer, por favor, porque eso es una alteración anatómica de la circulación sanguínea hepática que se va a ver reflejado en la disminución de la urea y en la producción de un cristal en la orina que se llama urato de amonio o biurato de amonio, que es la única patología que lo produce. ¿Cuándo se aumenta la urea? Cuando hay mucha urea en la sangre. Profe, puede ser, digamos, como los túbulos ese que los reabsorbe. Puede ser que haya un problema a nivel tubular y que por ende no se reabsorba aunque sea el 25% y aumente la concentración de la urea. No, ponme cuidado, la urea sale por el glomérulo y se reabsorbe. Si tú me dices que hay un problema de absorción, entonces quiere decir que todavía está más bajita. Pero acuérdate que el cuerpo no reabsorbe urea si no la necesita. Absorbe muy poquito. ¿Cuándo se eleva en el cuerpo la urea? Es el proceso invertido. Porque hay exceso de proteína. Vamos a ver. Profe, ¿no puede ser por administración de fármacos que sean corticoides? ¿Por qué?
Deme la respuesta completa, no a medias. ¿Qué función Profe, tienen yo los tengo la corticoides en carta. el riñón? Entonces, la urea aumenta cuando tenemos insuficiencia renal, cuando el riñón no la filtra, no la saca, cuando el riñón es incapaz de sacarla del organismo. Entonces, ahí, obviamente que esa azotemia renal va acompañada de otros componentes que iremos viendo adelante. ¿Listo? La urea aumenta cuando hay obstrucción de uréteres o la uretra, cuando tenemos una azotemia postrenal. ¿Listo? Cuando hay uroperitoneo. También aumenta cuando el paciente tiene baja de flujo sanguíneo y llega poca sangre al riñón, por lo tanto hay poca filtración glomerular y lo poco que va sacando pues no es suficiente para disminuir la concentración de urea en la sangre. Entonces, ojo que el aumento de la urea inicialmente tienen que evaluarla a nivel renal. También cuando puede haber un aumento de la urea, cuando hayan problemas hepáticos y haya sobreproducción de urea que está relacionado al catabolismo del animal, a dietas hiperproteicas, también aumento en algunas ocasiones del ejercicio, eso aumenta la urea. Lo que pasa es que van a tener situaciones transitorias y situaciones estables. Transitorio puede ser eso, un animal que hizo ejercicio y ya. Un animal con dieta hiperproteica porque aumenta la cantidad de proteína y nitrógeno aportado, ¿listo? Y en el catabolismo porque al contrario, el animal empieza a consumir la proteína muscular y empieza a sacar la urea, los aminoácidos, los desechos al hígado y el hígado obviamente pues cumple su función. Entonces, eso es importante porque tengo que evaluar mi paciente. Muchas veces sucede que el paciente tiene la creatinina normal y la urea elevada, o viceversa, la creatinina normal y la urea bajita. Entonces, ojo, porque tengo que mirar, si le echo la culpa al riñón, a la deshidratación, a los uréteres, una obstrucción, tienen que estar las dos junticas. Si no, vayan a buscar a los órganos donde se producen cuál es el que tiene el problema. ¿Claro o no claro? Marta o Pilar. Pero Marta. ¿Listo? Los corticoides, sí señora, y las tetraciclinas tienden a aumentar la urea. Entonces, cuando trabajen con pacientes que estén con glucocorticoides o tetraciclinas, tengan en cuenta que su actividad en el cuerpo hace que aumente el catabolismo de la urea. Entonces, pues no le vayan a echar la culpa a otras cosas cuando el tema es farmacológico. ¿Listo? Ahora bien, vamos a mirar la creatinina. ¿Claro hasta ahí o tienen preguntas? Está claro, profe. Bueno, ahora miremos la creatinina. Como se los dije, la creatinina se produce ¿de qué? Del catabolismo a nivel de músculo, corazón y cerebro de la creatina. La creatina se transforma en creatina P y creatinina. La creatinina se excreta en la orina. ¿Listo? Y al excretarse en la orina, pues los niveles sanguíneos deben estar estables. Entonces, con esa base sencilla, tenemos que evaluar en ella lo siguiente. Si el animal come o no come proteína, no tiene nada que ver. Esto es solo función muscular, cardíaca y cerebral. No va a tener nada que ver la dieta en este paciente. ¿Listo?
tampoco la edad, tampoco el sexo, no el ejercicio. Lo único que tiene que ver con creatinina es que se metabolice la creatina en el músculo, en el corazón y el cerebro. Por lo tanto, la creatinina se excreta por el riñón y no se absorbe. Es un desecho completo. Y siempre va a tener una concentración 30 veces mayor en la orina que en la sangre. ¿Quieres escuchar la clase? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? La creatinina tiene una facilidad mayor en el riñón para ser excretada por las cargas eléctricas. Yo no voy a entrar a hablar con ustedes cargas positivas, neutras, negativas, porque se les enreda un poco la vida, pero sí la creatinina se excreta mucho más fácil que la urea. Por lo tanto, es más eficiente el riñón en excretar creatinina que urea. ¿Listo? Y como es más eficiente en excretar creatinina, en el momento que haya un problema renal, se va a elevar primero la urea y luego la creatinina. ¿Claro o no claro? Hablen ahora o se rajan en la correlación clínica. Bueno, parece que sí. Entonces, según lo que les acabo de decir, ¿cuándo se eleva la creatinina? Entonces, empecemos por lo básico. Cuando hay una enfermedad renal que no permite excretarla. Como se los dije, se va a elevar después de la urea, pero se eleva. ¿Listo? Y dependiendo si es prerrenal, renales. La creatinina también se aumenta cuando hay un aumento de la función cardíaca, muscular o cerebral. Pero tiene que ser excesiva porque el riñón está acostumbrado a eso. Sobre todo en estos animales que son presas, ellos están acostumbrados a hacer carreras explosivas, por decirlo así, huir de la presa. Entonces, el riñón está acostumbrado a eso. Un aumento de creatinina, saquen todo eso. Y lo saca por forma normal. Pero cuando ya se daña el riñón, entonces vamos a tener aumento de la creatinina. Y como lo vimos, pues si está ella elevada con la urea, vamos a hablar de las azotemias. Prerrenal, renal, posrenal. ¿Listo? Ahora bien, díganme ustedes, ¿cuándo creen que se disminuye la creatinina? En sangre, ¿no? Doctor, participe. ¿Cuándo baja la creatinina en sangre? Que eso es un hallazgo de laboratorio raro, pero todo el mundo enloquece cuando se lo encuentra porque no tienen ni idea qué pasó. Y a veces no le ponen cuidado y están dejando de lado una patología gravísima. Los escucho. Profe, ¿puede ser por una eliminación total? No escucho. ¿Por una eliminación total de la creatinina del cuerpo? Profe, ¿podría ser por una enfermedad hepática? No, acuérdense, me voy a devolver berriondos. Miren, así solamente iniciarían diciendo que no, por una enfermedad hepática. No, a menos que no se produzca creatina. La respuesta es completa. Si yo tengo un problema, ¿cierto?, de glucuronización, pueda que no se produzca la creatina. Pero ojo que el problema hepático es por no producción. Pero lo vamos a ver reflejado también cuando hay disminución de la función muscular. ¿Cuál es el músculo que más trabaja en el cuerpo? ¿El corazón? El corazón, exacto. Cuando hay una falla en el corazón, tiende a bajar la creatinina. Y obviamente cuando tenemos un paciente cuya masa muscular disminuye, muchas veces por una dieta hipoproteica. Ojo que la dieta es
La baja de la creatinina no es por la dieta, sino por la consecuencia de la disminución de la masa muscular. ¿Listo? Cuando ya el paciente pierde masa muscular, y eso pasa en pacientes con malas dietas, en pacientes hipertiroideos, la creatinina baja a nivel sanguíneo. Y si baja sanguíneo, igual el riñón la va a seguir sacando, pero no se va a tener valores normales. Ya hablamos del corazón. Entonces, ojo, que a veces una creatinina baja les va a dar 3 opciones a ustedes. Un paciente desnutrido, un paciente hipertiroideo o un paciente cardíaco. Y esto es algo que a veces no le ponen cuidado a ustedes. Y yo me chiflo aquí en el laboratorio cuando me reportan una creatinina bajita y no me la cuentan. Porque antes de eso yo ya he hecho aquí otras actividades antes de dejar salir un valor así. ¿Por qué? Porque yo les dejo salir ese valor y ustedes inmediatamente se van a buscar. ¿Peso del animal? No, el animal está así un poquito bajo de peso, pero bien. No, vamos a mandarle a hacer un ecocardiograma o una ecografía cardíaca, o miremos a ver si tiene una patología cardíaca, o miremos a ver si tiene una patología endocrina. Y eso es costos. Y no por una mala... un mal resultado vayamos a incurrir en tantos costos. Entonces, ojo. Y también pueden decir, bueno, no es tan común la falla cardíaca, no es tan común el hipotiroidismo, pero sí es un animal caquético. Y ahí empieza uno a hablar con los dueños. ¿Come bien? Sí, doctora, ¿qué le dan? No, pues él no le gusta el concentrado, entonces él come lo que quiere. Entonces, si un día quiere pollito, le doy pollito. Pero si otro día solo quiso galletitas de perro, le doy galletitas de perro. Y ojo, porque eso sí que hay, los propietarios que los manipulan los animales. Entonces, descarten primero las disminuciones de masa muscular como consecuencia de una dieta hipoproteica o mal balanceada antes de entrar a un hipertiroidismo o una falla cardíaca. ¿Listo? Ahora bien, vamos a empezar a mirar cómo juega uno con los valores altos y bajos o normales. Entonces, si yo tengo una urea alta, una creatinina normal o baja, ¿qué tengo que ver? Primero, que puede ser un paciente en estadio de azotemia prerrenal, porque recuerden lo que les decía. El paciente es eficiente el riñón en sacar la creatinina, pero la urea no. Entonces, en una azotemia prerrenal con deshidratación, el paciente sigue sacando la creatinina, pero la urea empieza a acumularse. Entonces, en un estadio inicial, ustedes la encuentran normal, la creatinina y la urea alta. ¿Listo? ¿Claro ahí o no es claro? Dietas hiperproteicas, ¿por qué? Porque la creatinina no tiene nada que ver con la dieta, pero la urea sí. Y entre más dieta, pues... Hemorragias gastrointestinales. Ojo a esto. En una hemorragia gastrointestinal ustedes van a tener un aumento del catabolismo proteico y se va a elevar la urea. La creatinina sigue normal, porque acuérdense que hasta que no se afecte el hígado, el músculo, el corazón, no se va a afectar la creatinina. ¿Listo? Ya lo hablamos, corticoides tetraciclinas. Paciente con fiebre, ¿por qué? Porque hace metabolismo proteico. Caquexia avanzada, el animal ha acabado con todo su componente proteico. ¿Listo? Ahora vamos al otro componente. Creatinina alta, urea normal. ¿Qué se imaginan? Insuficiencia hepática. No se produce la urea. Ojo a esto que a veces se les va. Una insuficiencia hepática me lleva a que el paciente tenga alta la creatinina y baja la urea. ¿Por qué alta la creatinina? Porque se está metabolizando. La urea no se produce. Y empieza el problema, lo que ustedes acaban de decir. ¿Listo? Diarreas bajas en proteína. ¿Qué quiere decir? Diarreas hipersecretoras. Acuérdense por allá en bacteriología cuando veíamos E. coli, de esas enterotoxinas que abrían los canales de cloro, bicarbonato, agua y cerraban los de sodio. Entonces, sale agua, pero no sale proteína, entonces la urea no se afecta. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o no? Una creatinina alta transitoria y una urea normal o medio elevada se les puede dar en un paciente después del ejercicio, pero vuelve irregular rápidamente. Entonces, hacer un examen de evaluación renal en un paciente post ejercicio
tiene que tener uno mucho cuidado para no confundir un proceso de aumento de uso muscular con un problema renal o de deshidratación. Igual recuerden que al hacer ejercicio hay un leve proceso de deshidratación que se compensa cuando el animal consume agua después del ejercicio. Entonces, cuidado con ese concepto. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Enzimuria. Yo puedo medir enzimas renales en orina, ¿no? No me van a salir con chimbadas por ahí diciendo que midieron en sangre, porque en sangre da evaluación de otros órganos. En orina es del túbulo renal. Entonces, nosotros podemos medir GGT urinaria. La GGT se encuentra en las células epiteliales tubulares renales y es un indicativo de función tubular. La relación GGT urinaria y creatinina urinaria o creatinuria se hace para ver que se excrete creatinina, o sea, que funcione bien el glomérulo, pero que también funcione bien el túbulo renal. Por lo general, nosotros vamos a encontrar estos valores, me comí el del gato, lo buscan. Estos valores son los normales. De ahí para adelante ya van a haber problemas. ¿Cuándo uso yo la GGT urinaria? Para ver problemas de fallas renales agudas, porque se elevan. Se eleva la GGT urinaria. En una falla renal crónica no la van a encontrar porque ya no sirve de nada, porque ya se perdió, se dañaron las células tubulares, el riñón ya no funciona. No se va a excretar. ¿Claro o no es claro? ¿Profe, puedes repetir en qué momento se utiliza la GGT urinaria? En problemas renales agudos. Eventos renales agudos, en la fase aguda de la enfermedad renal. Cuando ustedes trabajan el paciente en enfermedad crónica, ya se ha dañado todo el riñón y la GGT no va a salir porque pues ya no hay de dónde. Ya se excretó, se dañaron todas las células tubulares que se tenían que dañar, ya no hay nada que hacer ahí. Por eso, ojo, no van a coger un paciente con enfermedad renal crónica, medirle una GGT urinaria porque no le va a servir de nada. Salió normal, el paciente está normal. No, no está normal. Es que ya no hay. ¿Listo? Tenemos otra que es la fosfatasa alcalina urinaria. Lo mismo, la fosfatasa alcalina también está en las células epiteliales tubulares renales. Es lo mismo que la GGT. ¿Listo? Pero es un marcador temprano de lesión tubular. Ella se excreta primero que la GGT. Hoy en día tienen un marcador de función renal mucho más gomelo, que después hablaremos de él, pero cuando el propietario no tiene tanta plata, esto me ayuda, pero tengo que tener en cuenta que esto es para procesos agudos, no procesos crónicos. Y pues voy a hacer lo mismo, la relación de la fosfatasa alcalina en urea y la creatinuria. Todo en orina, nada en sangre. ¿Listo? ¿Qué otro tenemos? La UPC, eso es la relación de proteína-creatinina en orina. Y esta es un poquito más compleja, ¿por qué? Porque esta sí se relaciona con la sanguínea. ¿Listo? Entonces, yo mido proteína urinaria. La proteína urinaria se puede medir en general como proteína total, pero hay algunos que piden la albuminuria, albúmina en orina, pero eso ya les voy a decir cuándo se hace. No siempre se hace la albuminuria. Tiene que haber un valor de UPC elevado para que me dé indicio de buscar una albuminuria. Entonces, ¿qué tengo que mirar yo? Que si hay una lesión glomerular, va a aumentar la pérdida de proteína. Acuérdense que la proteína no sale por el glomérulo porque es una molécula de alto peso molecular. Si se daña el glomérulo, la deja salir. Y ahí es donde va a ir a la orina. Y la creatinina va a seguir saliendo por el glomérulo. Pero si se daña el glomérulo, no va a salir en la misma cantidad que antes. Entonces, ¿cómo mido yo la UPC? Mido la proteína en orina
y la divido por la creatinina en orina. Y eso me da un índice. Menos de 1 en los perros, perdón, menos de 0.7 en los gatos. También se puede utilizar en caballos, sí. Pero nosotros en caballos es muy raro presentar problemas renales. Los caballos y los herbívoros son muy saludables con ese tema. Aquí el problema son los perros y los gatos, porque los propietarios, no, yo no le doy tanta agua para que no orine porque el orín huele feo. No, es que es para no sacarlo sino 1 o 2 veces al día. Miren, si al propietario no se le enseña que si al perro hay que sacarlo 4 veces hay que sacarlo, mejor no lo tenga. Hagan de cuenta ustedes solo ir 2 veces al baño al día y tomar solamente un vasito de agua al día. Con el tiempo el riñón se agota, se sobrecarga y falla. Y por eso a veces generan infecciones urinarias que se vuelven crónicas, que no tienen tratamiento y terminan en falla renal en el animal. Entonces, ojo, que esto hay también que enseñarle a los propietarios que el perro y el gato se tome el agua que quiera. En mi casa hay 5 puntos de agua para 3 gatos. Cuando tenía el perro canchoso y el gato, eran 4 puntos de agua, que eran 2 del perro, 2 del gato, y el perro se metía en los del gato y me tocaba cambiar los del gato. Y el gato salía cada vez que quería a la calle y el perro salía 4 a 5 veces al día. Y si llegaba a tener urgencia el perro, tocaba sacarlo. Y entonces, ojo, si no puedo sacar el perro, edúquenlo a que haya un lugar, así como hay areneras para gatos, pues que el perro tenga su lugar de orinar en la casa, pero no permitan que sigan con esa aguantadera porque eso ha hecho que los problemas renales aumenten en la casuística por mal manejo de ese órgano, porque es que no quiero que el perro haga chichi, no quiero que el gato haga chichi porque huele feo. Mejor no tengan mascotas. ¿Preguntas hasta ahí o claro? Cuando la UPC me supera ese valor de 1 o de 0.7, sí mando a hacer la albuminuria. De lo contrario, no vale la pena porque es muy poco lo que se está perdiendo. Y después de ese índice, sí empiezo a medir más albúmina para evaluar si el problema es una hipoalbuminemia, o sea, poca albúmina en la sangre porque toda se esté perdiendo por el riñón. Eso lo veremos más adelante en hígado cuando vemos función hepática. Una falla renal me hace perder proteína en sí, la albúmina, y como les he dicho, la albúmina es la proteína de elección transportadora de moléculas en la sangre, y si falta, no se transportan, y si no hay transporte, pues se muere el animal. Por eso hacemos transfusiones de plasma, buscando aumentar la albúmina. Entonces, ojo, si aumenta la UPC, aumenta la albuminuria, entonces la mando a medir. Y el índice es igual, en vez de proteína, usted coloca la albúmina y mide la relación albuminuria-creatinuria. ¿Preguntas? ¿Cuándo se manda la UPC? A veces el veterinario decide mandar la UPC cuando en el parcial de orina sale proteinuria, trazas de proteína, una cruz de proteína. Ahorita miraremos urianálisis. Sí, es muy bueno hacerlo. Con la más mínima sospecha de pérdida de proteína en la orina, que usted descarte que no haya una infección urinaria, porque esto no vale si hay una infección urinaria, tiene que echarle ojito a eso. ¿Listo? El otro marcador que tenemos hoy en día es la dimetilarginina simétrica o SDMA. Esto es un marcador de falla renal o de daño renal temprano, es decir, antes que el 25% del riñón se afecte. Como me despreciaron la fosfatasa alcalina en orina, hoy en día utilizan el SDMA. Que yo tengo ganas de hacerme mi estudio a ver cuál de las dos hace más rápida la lesión, pero pues eso cuesta porque una SDMA puede costarle hasta 200.000 pesos al paciente. ¿Listo? Ojo con eso. Pero es muy buena, ¿por qué? Porque la SDMA no se me afecta por ningún problema si el paciente esté deshidrata, tenga lo que tenga el paciente, no la afecta. Entonces es mucho más estable que los demás marcadores de problema renal. Se mide en sangre y en cambio la fosfatasa, acuérdense que se mide en orina.
Y si la orina les llega a salir con sangre, no me pueden medir fosfatasa. Entonces, esta es mucho más segura en ese sentido, en que no tiene interferencias. ¿Listo? Y pues obviamente, si ya empieza a subirse el valor de la SDMA, quiere decir que ya tengo problemas en el riñón. La muestra para medirlas es plasma heparinizado o suero, preferiblemente heparinizado. ¿Con el tubito de qué color? ¿Cuál es el tubo para tomar esa muestra? Plasma heparinizado. No le soplé. No. Muéstrele. No. Heparina. ¿Cuál es el tubo de la heparina? ¿Cuál es el color? El azul es para coagulación. Ya vi. ¿Cuál es el tubo a la una? ¿O cero para todos? ¿Cuál es el tubo, el color del tubo? A las dos. El verde. ¿El verde? El verde. Sí, señoras. Entonces, el valor de la SDMA se los pueden dar en microgramos por decilitro o en micromoles por litro. Dependiendo cómo lo tenga estandarizado el laboratorio, pues yo busco mis valores estables. ¿Listo? Pero esto es súper útil, lo único es que es muy costoso todavía. Hay que tener plata para esa prueba. Dimetilarginina la podemos encontrar realizándola por técnica de HPLC o cromatografía líquida de alta eficiencia. Y ahí ustedes la van a encontrar en sangre. La puedo hacer en el equipo IDEX, el Catalyx, pero es cara. Y se puede estar en el BioSheck, que es otra, esto es inmunocromatografía. Pero aparentemente entre estas dos casas comerciales hay una diferencia interesante en la medición. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso también. Se supone que ambos métodos están estandarizados en comparación a la HPLC. Pero de todos modos tengan cuidado cuando hagan las pruebas porque si las van a mandar a hacer en un paciente, siempre mándelas en el mismo equipo. Les puede variar. Ahí está. ¿Listo? ¿Cómo la encuentro yo? En caninos y felinos, menos de 16 o 14 microgramos por decilitro. ¿Listo? Y en adultos, menos de 14 microgramos por decilitro. Si les sube de ahí, ya quiere decir que hay un problema renal y dependiendo la cantidad que tengan, pues va a ser el problema. Ojo que lo mismo que pasa con las otras. En procesos crónicos, la SDMA ya no es que funcione mucho porque les puede salir normal, porque ya se dañó todo el riñón que se tenía que dañar y no se va a excretar. Entonces, estas pruebas no es para mandarlas a hacer de chévere, no. Es si un paciente me viene con un problema que tengo que identificar. Pero va a llegar un punto en el que el paciente va a estabilizar la excreción, entonces no le va a decir si está más alta, más baja, si está avanzando o no el proceso, porque se estabiliza la secreción. ¿Listo? Si ustedes se meten en esta página que está acá, les van a dar los parámetros para identificar un paciente con falla renal aguda o falla renal crónica, basándose en la medición de creatinina sanguínea en el caso de las agudas, ¿cierto? Y en el caso de las crónicas, comparando creatinina, SDMA, relación UPC y presión sanguínea. Ojo que tiene que ser así. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un paciente en estado agudo, pues estoy pendiente de la creatinina. Y eso se vuela así rapidito. Nosotros hemos llegado a tener aquí pacientes con 5 miligramos de creatinina, que ya estarían en falla aguda, grado 3, y hemos tenido pacientes de 13, 18 hace poco, que tuvimos un paciente con una creatinina elevada, donde estábamos entrando con un paciente de falla aguda. ¿Listo? Ya cuando sale el proceso agudo y vemos un crónico, el crónico se cataloga. La ventaja de una falla renal aguda es que se puede tratar estabilizar. La falla renal crónica es manejo de soporte.
Entonces, yo puedo empezar a catalogar mi perro o mi gato en estado 1, dependiendo, miren, la creatinina, la SDMA y la relación proteinuria. Miren que aquí la proteinuria la trabajan de 0.2 para abajo. No trabaja como podemos trabajar más elevadas. Y si quieren irse por la albuminuria, pues sería un poco más específico. Tenemos los pacientes grado 2 que están en leve azotemia, en grado 3 que están en azotemia moderada y en grado 4 donde tienen una severa azotemia. Entonces, cuando vean su clase de medicina, pero de todos modos lean de falla renal aguda y crónica, se van a dar cuenta que la sintomatología es totalmente diferente y el paciente presenta signos específicos de la enfermedad. ¿Listo? Pero tengan en cuenta este tipo de clasificaciones y los comentarios que tienen al lado, porque, por ejemplo, un paciente que no se compensa puede acumular tanta urea que entra en lo que les dije anteriormente, en un síndrome urémico, va a tener alteraciones de coagulación por las vasculitis, va a tener alteraciones en el hígado y vamos a tener un paciente que entre en falla multiorgánica y, pues, obviamente, coagulopatía vascular diseminada y muerte. No queremos llegar a ese punto, entonces siempre hay que tener cuidado. Y pues obviamente si yo tengo el paciente en estado 1, tratar de mantenerlo ahí, no dejarlo avanzar. Y lo mismo, tratar de llevarlo siempre a un estado 1 donde el paciente tiene calidad de vida. De aquí para adelante empieza a disminuir la calidad de vida. Si tienen que apoyarse con homeopatía, apóyense, pero con un homeopático que sabe, que esté titulado, no cualquier persona. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O hasta ahí vamos bien? No, pero ¿sabes cuándo entienden? Cuando les bota uno el caso. Listo. Ahora miremos el urianálisis. Vamos a trabajar hasta las 4 y les doy libertad. Yo si no me pierden el hilo. Cuando yo hablo del urianálisis, hemos hablado de la orina, del análisis de la orina. Y nosotros vamos a emplear el urianálisis para enfermedad renal principalmente y evolución de otro tipo de patologías. ¿Listo? Muchas veces se identifica el problema renal por un chequeo de orina de rutina. A veces cuando llegan esos propietarios, no, ¿a qué vienen? No, venimos como un chequeito anual o semestral. Acostúmbrense a los propietarios a decirles que hay que traer al menos una vez al año el perro al chequeo. Y cuando hagan los chequeos, dependiendo la edad, pues miran función renal, hepática y los más mayorcitos problemas endocrinos. Pero háganle los chequeos. Y en los más chiquitos, pues, estar siempre pendiente de sus esquemas de vacunación y un manejo de medicina preventiva para que no caigan en enfermedades crónicas. ¿Listo? A veces los problemas urinarios se entran a diagnosticar por un chequeo de rutina. ¿Qué tengo yo que hacer para ellos? El urianálisis tanto para diagnosticar como para el control de las enfermedades, sobre todo renales, si el tratamiento funciona, si es una cistitis, una uretritis, si fue hasta un piómetra, también hay que mirarlo porque también hay que evaluar consecuencias. Acuérdense lo que les dije, enfermedad renal como secundario a otra enfermedad y el piómetra es el rey en eso en las hembras. Hay piómetra y de pasito falla renal, entonces ojo también con eso. También tenemos que mirar, en producción animal se da más que todo eso, los urianálisis como herramientas para mirar la cantidad de asimilación de alimento, sobre todo proteína y excreción de minerales. Entonces también se utiliza. En exámenes prequirúrgicos para ver función renal e hidratación y obviamente pues lo que les dije. Pacientes con poliuria o polidipsia, pacientes con pérdida de peso, pacientes enfermos, con dolor, con todo lo que ya habíamos visto. Para eso se usa un urianálisis. Oliguria, pues ya habíamos visto, cuando yo empiezo a evaluar el volumen urinario del animal, pues eso solamente lo sabe a veces el propietario, porque él es el que le reporta a uno, no, es que hoy fuimos a hacer chichi y el perro no hizo. ¿Tomó agua bien? Sí, se tomó el plato. Ok, el animal me está disminuyendo el volumen de excreción de orina, tengo que mirar si es transitorio o constante. Si fue un proceso de deshidratación o me está reteniendo líquidos, o está concentrando mucho la orina, o el animal no consumió suficiente agua,
o fue por calor. Y ojo con esto porque eso nos pasa mucho acá en Bogotá. Somos un clima frío y cuando se sube mucho la temperatura el animal jadea y pierde agua por el vapor del jadeo. Y a veces el propietario se asusta porque dice, uy, hoy hizo poco chichi el perro. Lo trae al veterinario, ojo, porque tenemos que ser conscientes de la temperatura ambiental. Uy, sí, es que ayer hizo mucho calor, hoy está haciendo mucho calor, como hace unos 3 días que tuvimos esas temperaturas altas, ojo, no lo vayan a enfermar y lo ponen en estudio. Vamos a trabajarlo, vamos a hacerle un urianálisis, está normal, por favor, siga verificando la cantidad de agua que consume el perro, lo que orina, y si sigue malito, me lo trae. Si no, pudo haber sido simplemente un problema de aumento de temperatura corporal por el ambiente, el animal jadeó más y obviamente también hay oliguria pues después del ejercicio, ¿no? Animales hiperventilados también pierden por el jadeo la agua, vapor de agua. Y pues no los vayan a enfermar porque simplemente sea transitoria como lo dice ahí. ¿Listo? ¿Cuándo lo tenemos patológico? Cuando es un paciente deshidratado asociado a problemas digestivos, a imbalances electrolíticos, a hipotensión arterial, a nefritis, a insuficiencias cardíacas y a enfermedades renales. Entonces, ok, ya si esto que nosotros intentamos descartar, que no era transitorio, viene acompañado de otra sintomatología clínica, es que tiene vómito y diarrea y no ha querido hacer chichi, obvio que no lo va a hacer porque es que toda el agua la está perdiendo en el vómito y la diarrea. No es que es una vaca que tiene en este momento distensión abdominal y va uno y revisa el rumen y está taqueado de agua porque algo pasó y se descompensó en animal y todo el líquido se quedó en el rumen. O al contrario, los animales que tienen hipoproteinemias severas que hacen ascitis, acúmulo de líquido a nivel abdominal, pues no van a orinar porque no hay de dónde sacar agua. ¿Listo? Entonces, ojo, saco primero mis patologías, primero las causas transitorias y luego sí entro a ver patologías. Y obviamente, pues no se les olvide la obstrucción de vías urinarias, ¿no? Un cálculo, a veces son obstrucciones completas y otras veces son parciales. Entonces, eso también lo tengo que revisar. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, parece que no. ¿Cuándo aumenta la cantidad de orina producida por el animal? Transitoriamente, cuando ustedes administran diuréticos, cuando es un paciente que tuvo un atropellamiento y sospechan de edema cerebral o un edema pulmonar. ¿Listo? Cuando el animal toma más agua, por ejemplo, cuando les da por darle comida de sal a los perros o a los gatos, ellos aumentan el consumo de agua. ¿Listo? Cuando yo hidrato al animal y no sé hacer las cuentas, o de pronto el paciente no está deshidratado y yo lo doy por deshidratado y coloco más líquidos de lo que él necesita. Cuando empieza a funcionar la hormona, la ACTH, cuando doy corticoides, porque los corticoides son hiperglicemiantes y ya les dije que con la glucosa sale agua, eso es una causa transitoria. Cuando hay la diúresis después de solucionar un proceso obstructivo, cuando ustedes le quitan un cálculo a un animal, el animal va a empezar a filtrar más y a sacar. Recuerden que si hay una obstrucción, como el riñón no puede seguir filtrando porque es que no hay dónde meter lo que va sacando, pues deja de filtrar. Pero apenas ustedes solucionan la obstrucción, ese riñón arranca a compensar rápido y saca y saca y saca y saca. Entonces, después de una obstrucción, el paciente no se manda de alegría para la casa. El paciente se queda en observación con hidratación endovenosa para que el riñón saque todos los tóxicos que habían acumulado y nuevamente vuelva a su trabajo. ¿Por qué? Porque si usted lo manda para la casa, probablemente el propietario no le dé suficiente líquido para que ese riñón trabaje. Entonces, hay que permitirle que trabaje y hay que tenerlo en el consultorio o en la clínica hasta el otro día para mirar y permitir que ese riñón saque todos los tóxicos que tiene y vuelva a su normalidad. ¿Listo? ¿Cuándo hay aumento patológico? Ya se los dije. Las poliurias a veces están acompañados de polidipsia, polidipsia por diabetes, polidipsia por un problema a nivel de acúmulo
de complejos antígeno-anticuerpo en túbulos renales. Nosotros ya habíamos visto que era eso en piómetra cuando vimos bacteriología y E. coli. El riñón quisiera sacarlos todos y por lo mismo aumenta su tasa de filtración glomerular produciendo más orina. La amiloidosis renal por la misma situación. El riñón quiere sacar todos esos componentes y no lo logra. Pielonefritis, nefritis crónica, diabetes mellitus insípida, necrosis tóxica, cualquier enfermedad del riñón que le obligue al riñón como mecanismo de defensa a aumentar la frecuencia y el volumen de excreción de orina. Recuerden que ese es uno de los mecanismos de defensa del riñón, aumentar la filtración glomerular para sacar lo que quiera que esté causándole la enfermedad. Entonces, eso es muy común, ver problema renal y si no, ver de pronto problema secundario a un piómetra o a una diabetes o a una hiperadrenocorticismo y coadrenocorticismo también relacionado con corticoides, pero endógenos, y una hipocalcemia. Entonces, eso es lo que yo tengo que mirar con ese riñón. Si mi poliuria es de origen renal o es secundaria. Si es de origen renal, a ponerle atención al riñón. Si es secundaria, a buscar la causa en otro órgano, pero solucionarla para que nuevamente el animal me quede en normalidad. Los perros con Cushing tienden a ser polaquiuria. ¿Listo? Yo en la orina entonces. En la orina vamos a hacer un análisis físico, un análisis químico, un análisis microscópico. ¿Listo? Esos son los 3 análisis que hacemos. Para la próxima clase, nosotros cuando tenemos práctica otra vez con ustedes, el 1 de octubre, no, a ustedes no les toca el primero. El 5, profe. El 5. Me hacen el favor y traen orina. De los perros o de los gatos, de los caballos, de las vacas, del que quiera menos de ustedes. No quisiera llegar a tener que estar trabajando con orinas humanas porque me muero del asco y paro la práctica. Me da asco trabajar con secreciones humanas. Y eso es muy fácil de identificar las orinas humanas. Además, qué boleta me encuentre por ahí un espermatozoide y empiece a hacer chistes negros. Entonces, cuando yo voy a trabajar con el paciente y voy a analizar su orina, lo vamos a ver en la práctica. Miro el color, el aspecto, apariencia o turbidez y miro la gravedad o densidad específica. Entonces, estos 2 primeros aspectos son subjetivos y van de acuerdo al que analiza la muestra. Y el otro está relacionado con el refractómetro, con el que medíamos las proteínas. Yo les dije que los íbamos a usar en la orina para medir gravedad específica. Entonces, es importante que tengan presente que ese es el análisis físico. Cuando yo miro también algo que es el olor, por lo general uno huele en la orina y dice huele a perro, huele a gato, es normal. Pero hay olores que no son normales. Un olor dulzón, un olor a acetona, un olor a medicamentos, un olor pútrido va a cambiar y eso también se reporta. Hay que tener cuidado al oler la orina porque en esos vapores puede ir hasta un microorganismo que se le meta a uno en la nariz. Entonces, a veces solamente con destaparlo se sienten los olores y ya es suficiente. Hay olor a orina muy concentrado y hay otras que no huelen a nada. Entonces, si yo voy a hacer mi análisis químico, lo hago con la tira de orina. Y la tira de orina es esa que ustedes ven ahí en el frasco y tiene una cantidad de cuadritos que están compuestos por unos químicos que reaccionan al analito que yo quiero. Entonces voy a tener análisis de pH, de proteínas, glucosa, cetonas, bilirrubinas, urobilinógeno, nitritos, eritrocitos, leucocitos. En algunos ahora ya le metieron ácido ascórbico o vitamina C, le pusieron microalbuminuria, le pusieron creatinuria. Yo prefiero eso por la máquina. Con esto es diferente. Esto también es subjetivo cuando el veterinario hace la prueba y mira contra la escala de colores. Si ven ustedes acá los colores van cambiando y eso les va indicando qué cantidad de analito van a tener. Pero también tenemos los equipos de lectura de tiras de orina que son un poquito más estables. Nuevamente, mi ojo ve diferente al que ve mi compañero, mi pasante y demás. ¿Listo? Hay otra cosa importante, hay que tener cuidado con el pH de la orina porque en orinas alcalinas
la proteinuria puede ser falsa porque reaccione la tira por la alcalinidad de la prueba, más no porque haya proteína. Entonces ahí hay que confirmarla con pruebas de PAS, que es la prueba del ácido sulfosalicílico, o con la prueba del óxido nítrico, que es un ácido al que le tengo pavor porque he visto más de un quemado. En cuanto a glucosa y cetonas, yo también puedo comprobar ese resultado por el equipo de química. Las bilirrubinas también, el urobilinógeno no, el nitrito no. Ya vamos a ver cuándo son importantes. Eritrocitos y leucocitos lo confirmo con el sedimento y el análisis microscópico. La microalbuminuria la confirmo con el equipo de química. El ácido ascórbico casi no lo reviso yo con eso, sino con cristales. Y la creatinuria también la puedo pasar por el equipo de química, entonces no me afano. Y pues si quieren le metemos la fosfatasa, la GGT, todo lo que acabamos de aprender. Entonces eso es importante saber qué voy a hacer con las orinas. ¿Listo? Y en el análisis microscópico vamos a ver células, eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, altas que son las del riñón, bajas que son las de vejiga, uretra, cilindros, cristales, bacterias, parásitos, artefactos, contaminantes, levaduras que me faltó ahí colocar, elementos extraños y hasta espermatozoides. Ojo con los espermatozoides en la orina porque yo tengo dos teorías. Uno, si es de un macho es porque el macho está entero y probablemente haya un acúmulo de semen que se me esté traslocando esos espermatozoides por la uretra. En las hembras entro en pánico cuando yo encuentro un espermatozoide en una orina de perra. O está después de la monta con un perro y están en proceso de preñez, o tenemos un problema de abuso sexual en animales. Cuidado con eso porque suena triste, pero hoy en día tenemos tanto abuso sexual con las perras, sobre todo de ciertas tallas, que lo que tenemos que entrar a hacer es evaluar muy bien la orina, y si hay un espermatozoide en la orina de una perra, empezar a montar la alarma y evaluar si no hay un problema de abuso sexual. Y también hay abuso sexual rectal en ellas, entonces pues tener en cuenta eso. Y en los machos, cuando hay aberraciones humanas, también me cogen los machos, los perros, y hacen abuso de ellos. Y ni hablar de la parte de la, ¿cómo es que se llama esto? La tradición de algunas culturas en nuestro país de coger los burros y las terneras, ¿no? Entonces, pilas con eso que también tenemos que tenerlo en cuenta y hoy en día está catalogado como maltrato animal y se puede hacer denuncia con eso. Lastimosamente, el abuso sexual de los machos a nivel de entrenarlos para copular mujeres no es tan fácil de confirmar, pero también se hace procesito. ¿Listo? Entonces, retomando, vamos a mirar cómo se ve cada concepto. Si yo hablo del color de la orina, miren esta cantidad de gama que me encanta. Van a encontrar una orina incolora, el siguiente es amarillo pálido, después sigue un amarillo, amarillo oscuro, ámbar, rosado, ahí vamos. Esperen a ver si soy capaz de hacer las dos cosas al tiempo. Vamos en rosado, ¿cierto? Luego seguimos al rojo, luego seguimos al café, luego seguimos al café negro o vino tinto, como algunos lo llaman. Luego vamos al amarillo verde, esto se va a ver más oscuro, amarillo verdoso, amarillo rosado, blanco, que aquí no aparece, este es el amarillo rosado, azul verdoso, verde, rojo vino o porto, porque así se llama. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en gama de colores de orina. Por lo general en los pacientes sanos, nosotros vamos a encontrar incoloras amarillo pálido, amarillo, amarillo oscuro. De ahí para adelante todo es patológico. El ámbar, el rosado, el rojo, café, y les voy a decir por qué. El ámbar me da color de pronto con bilirrubinuria. El rosado con hemoglobinuria o mioglobinuria. Lo mismo el rojo con hematuria, glóbulos rojos. El café y negro pueden ser hemorragias residuales a nivel de vejiga. Los verdes, verdosos y azules, ¿se acuerdan de las bacterias, las pseudomonas de la piochelina, pioverdina y todos esos componentes? Y como las pseudomonas y los proteus son contaminantes de riñón, pues voy a encontrarlos por aquí. El blanco a veces lo asociamos con pus, gran cantidad de bacterias.
¿Listo? Y el rojo vino porto podemos encontrarlo también con intoxicaciones. Entonces, ojo con el análisis físico de la orina. Ustedes pueden hacerlo en la clínica, en el consultorio. No necesitan de un microscopio ni de nada. Con eso ya van a empezar a ubicarse. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo voy a tener colores? Pues ya se los dije. Las análisis clínicos también dentro del color me pueden indicar si la orina está muy diluida. En este caso es una orina diluida. En este caso está normal y en este caso ya empieza a ser muy concentrada. Estos son los casos de las orinas de la mañana cuando nos las traen al laboratorio. Estos casos ya es cuando hay sangre por medio. Entonces, ojo que también eso tengo que tener en cuenta, qué tan diluido o concentrada está la orina. Blancos lípidos, kilo, no es tan común. Y puede haber fosfatos, ya les hablé el amarillo naranja, urobilinógeno, urobilina, bilirrubinas. Orinas concentradas, ojo con estas dietas nuevas, BARF, con las dietas naturales, lo que se hace en casa. Animales que se les empiece a administrar alimentos con colorantes, ojalá zanahorias y remolachas me tienden a cambiar los colores de la orina, pero no es patológico. Por eso cuando encontramos esos colores en la orina, toca preguntar con qué se alimenta el animal. ¿Listo? En las perras posparto puede haber un residuo de biliverdina, que es uno de los pigmentos del útero, y el animal puede secretarme eso y no es patológico, solamente es posparto. Los rojos ya les dije, hemoglobina, mioglobina, hematuria o colorantes de alimentos. Los oscuros, las porfirinas. Los castaños o negros, ojo porque puede haber un tumor de melanina en vías urinarias y esto también me cambia el color de la orina. Intoxicaciones por plomo y por hierro me cambian el color de la orina más oscuro. Y cuando yo utilizo suplementos de hierro, hidroquinona, metronidazol, nitrofurantoína y quinina para el tratamiento de los animales me van a oscurecer la orina. Entonces también tengo que advertir al propietario de eso. El azul a verde, pues ya lo hemos hablado, biliverdinas, pseudomonas por los pigmentos, pero también vamos a encontrar algunos animales que se les administra azul de metileno intrasanguíneo para mejorar o controlar algunos procesos de intoxicación. El metocarbamol de la marca Robaxol y la mitriptilina de la marca Elavic cambian a coloración azul la orina por los compuestos del producto. El verde biliverdina, entonces ojo que eso es lo que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Si yo voy a trabajar apariencia o turbidez, es la luz que atraviesa la orina y puedo ver a través de ella. Nosotros vamos a encontrar que la turbidez cambia de acuerdo a la concentración de la orina. Entre más concentrada, más turbia. Esta, por ejemplo, puede ser la orina de la mañana y esta. Estas ya son patológicas. Y estas pueden ser las orinas de mediodía cuando el animal ya ha consumido más agua y ha ido al baño otra vez. Vamos a tener una orina límpida y translúcida, que es la primera que está ahí, ligeramente turbia, moderadamente turbia, turbia, muy turbia, opaca, blanca, muy turbia, roja. También podemos encontrarnos coágulos, grasa, elementos extraños, pasto, dependiendo cómo tomen la muestra, también se reporta. Pero es importante tener ese componente con ellos. Y en cuanto a la cantidad de solutos, pues vamos a ver eso. Entre más concentrada esté la orina, más opaca va a estar. Entonces, tanto la orina de la mañana va a ser más concentrada como la orina de un animal deshidratado. Vamos a devolvernos a los colores. Miren, un animal deshidratado les puede dar una orina de este color y les da un volumen poquito. En cambio, la orina de la mañana es un volumen alto y así de opaca. En un paciente con problema renal yo puedo tener una orina así, poquita, pero translúcida, porque produce poca orina el animal. Pero el riñón no concentra, entonces deja ir el agua y no la reabsorbe. Eso lo tengo que empezar a interpretar con mi paciente. ¿Listo? Esto ya lo vimos. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Señora.
Yo a un perro le compraba, bueno, pues hace como un año le compraba una chunky para cachorros de cordero y salmón. Y como los pedacitos de salmón que vienen en ese chunky son naranja. Y él orinaba naranja en esa época. ¿Eso es normal? O sea, que el concentrado haga que él orine de ese color, o eso podría ser algún problema. Yo creo que no era salmón, sino era algún producto con colorante naranja. Sí, eso no es salmón, lógico, pero digamos Pero que si lo venden el así. colorante, el uso de colorantes alimenticios hacen que cambie la coloración de la orina, sí. Eso también hay que tener mucho cuidado. A mí no me gusta que los animales se alimenten con ese tipo de productos que tengan colorantes, porque cuando hacemos un examen no sabemos si eso es de la dieta o es patológico. Realmente un color naranja de la orina uno no lo vería, sino más hacia itérico, hacia amarillo por una bilirrubinuria. Pero naranja no es normal en la orina. Esos son pigmentos. ¿Listo? Pues mira que le cambié el concentrado y cambió completamente la coloración de la orina de él, pero sí pasaba eso. Sí, eso a veces son los pigmentos que utilizan. Por ejemplo, cuando ahorita que se están vendiendo snack, que son como pedacitos que les tengo pavor, ¿cómo es que se llama este producto que es morado, que odio en las ensaladas? Remolacha. Ahora les dan snack de remolacha. Ustedes saben que la remolacha tiene altas concentraciones de azúcar, ¿no? Aparte de que el popó empieza a colorearse y a veces la orina, el animal va derecho a una diabetes. Eso no se les debe dar a los perros, pero pues convenza a la gente que hace productos para vender y convenza al propietario que compra compulsivo. ¿Algo más? No, era eso, profe, gracias. El olor, pues ya lo habíamos hablado. Puede ser amoníaco normal, dulzón, a medicamentos. Vamos a ver esto y con esto terminamos la clase de hoy para que respiren y analicen. Cuando yo mido la gravedad específica de la orina, nosotros empezamos a mirar la cantidad de solutos disueltos en el agua. Como lo ven en la fotografía, vamos a tener urea, creatinina, potasio, fosfatos, amoníaco, sodio, cloro, calcio. ¿Listo? Y pueden haber otros más, ácido úrico y agua. Entonces, entre más concentrados esos solutos en el agua, más opaca. Mayor gravedad específica, ¿qué quiere decir? Mayor peso. La gravedad específica uno la corrobora con el peso. Entonces, tiene que estar a cierta temperatura la orina para medirla. Yo prefiero que esté fría, no recién cogida, porque si la mido, la gravedad específica de la orina, en temperaturas superiores me puede dar un falso resultado en el laboratorio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con ella? La uso para evaluar la capacidad de concentración de la orina y la mido en el refractómetro. Ustedes se acuerdan que vimos esto en el laboratorio, ¿cierto? Sobre todo. Que vimos la escala de las proteínas y vimos una escala a la derecha. Esto quiere decir 1. La gravedad del agua es 1, por eso aquí está el W, y por eso calibrábamos el refractómetro en W, en agua. De ahí para adelante la orina pesa más que el agua y tengo que mirar qué tanto pesa. Hay refractómetros que van de 1 en 1 y de 2 en 2. Esto es 1. Acuérdense que yo les he dicho que el punto es si está producido por Sistema Internacional, pero para nosotros sería una coma. Por lo tanto, la gravedad del agua es 1 y la gravedad de la orina es 1,010, 1,020, no 1020, 1030, 1050, que ahí entro yo en shock porque si es 1000 pesa como un hierro. Entonces, ojo con el concepto, ¿listo? Porque el error lo van a ver en todo lado. Todo el mundo le dice gravedad de la orina 1010, 1012. No, es 1010, 1012, 1050, 180. No 1000. ¿Claro o no claro? Esto es lo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Listo? Rangos 101 hasta 1080. ¿Qué hay que tener en cuenta? Se me olvidó explicarles un pedacito acá súper importante. Cuando yo mido densidad urinaria en refractómetros para perro y gato, estoy seguro del valor.
cuando lo miro en valores, en refractómetros humanos, tengo que hacer la conversión. ¿Me acuerdan de llevar la tabla a clase el día que veamos orina para mostrarles a ustedes las equivalencias de un refractómetro humano a lo que sería la medición en animales? ¿Listo? Ahora bien, nosotros vamos a encontrar valores normales, hiperstenurias, hipostenurias o isostenurias. Entonces, las hiperstenurias es cuando están sobre 30 o 35, 1,030, 1,035. Las hiperstenurias moderadas, un rango más abajo. Las isostenurias, acuérdense que isostenurios son similares a la de la sangre. Y las hipostenurias por debajo, que son las que me van a indicar falla en el riñón. Estas hacia arriba, que el riñón funciona, de aquí para arriba, funciona bien, concentra la orina o está deshidratado. De aquí para abajo, que el riñón no concentra la orina o se me fue la mano en la hidratación. Y aquí tengo que evaluarlo porque no todas las isostenurias es que esté normal. También puede haber un paciente deshidratado con falla renal que todavía no muestre signos adicionales. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí o todo claro? No le revisé esto. Bueno, como todo está claro, entonces, revisen lo que acabamos de estudiar. Yo sé que estuvo pesadito, pero empiecen a interiorizar esto porque vamos a empezar la siguiente clase. Vemos microscópico, químico, en alteraciones. Vamos a ver equilibrio ácido-base, deshidratación y ahí sí nos vamos con un ejercicio. ¿Ok? Si tienen un urianálisis por ahí de algún paciente en la clínica o algo que quieran analizar, tráiganlos junto con un cuadrito hemático, tráiganlo a clase y los vamos analizando. ¿Listo?